Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión. El tema de la explosión en San Cristóbal, más de una decena de muertos, un grupo indeterminado de desaparecidos, habla de 11, de 12 desaparecidos aún, y además de eso una cantidad de heridos importantes, se constituye en una de las grandes tragedias ocurridas en el país en los últimos tiempos. Todos conocemos ya el evento, por así decirlo. Ahora hay que tomar en cuenta qué pasó para tratar de evitar su repetición. Lamentable, el pueblo de San Cristóbal está consternado, el país está consternado con eso, el gobierno se ha volcado, inclusive con la presencia del presidente Luis Abinader, a la zona de desastre para llevar las ayudas y tratar de recuperar dentro de lo posible los daños materiales, los daños de las personas que fallecieron. Será imposible, salvo las ayudas a los familiares que se pudieran hacer para hacer menos gravoso y pesaroso una situación de esta naturaleza. Un incidente que uno dice, ¿pudo evitarse? No sabemos. Ha habido varios incidentes similares en República Dominicana con explosiones de esta naturaleza, donde tiene mucho que ver el combustible, los plásticos. Tenemos experiencias ya de sobra. Pero lo que debemos rogar es porque haya el menor número de víctimas posibles ya con las personas que están heridas, ojalá puedan recuperarse la mayoría o todas, para no seguir engrosando las estadísticas de muertos por accidentes de esta naturaleza. Qué pena que hayamos tenido esta situación. Conversamos con Carlos Cuello sobre el tema de la economía en República Dominicana y en el mundo, su impacto en el desarrollo, en el día a día, en la cotidianidad de nuestro país. Y un tema, para comenzar, es el impacto que puede tener en la economía o que tiene en la economía el proceso electoral, pero principalmente un gobierno en reelección presidencial. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarme. A usted por aceptarme. ¿Qué usted entiende que cómo puede impactar en la economía nacional un proyecto de reelección presidencial? Hasta ahora una repostulación. Una repostulación. Porque hay otro candidato. Sí, el proyecto es de reelección, pero lo que viene ahora, lo que hasta ahora es la repostulación. Sí, la reelección habría que ganarla. La repostulación claro. casi garantizada en el partido, ¿no? Claro. Pero justamente se cumplen hoy 3 años de la juramentación del presidente de Luis Abinader. Sí. Así es. 3 años. Y eso significa que está en su último año. Su último año. En nuestro periodo de 4 años. ¿Qué puede pasar? Su último 25% de gestión. Su último 25% de gestión. Exacto, exacto. La verdad es que a lo largo de estos 3 años, lo más difícil, todos han sido difíciles, ¿no? Pero nada, lo más difíciles fueron los meses comprendidos entre su juramentación y el primer año, digamos, de 2021. Sí, que es el año en medio de la pandemia. Todo cerrado, claro. Una sociedad sin saber hacia dónde iba, la economía incierta a nivel mundial. Claro. Sí. Claro. Era difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y yo creo que quien logra sobreponerse a una dificultad, eso le da más fortaleza, como dicen, ¿no? Resiliencia. Y el presidente demostró desde el primer momento que podía manejar la situación y hay que reconocerlo. Los resultados de la economía indican que ha habido un buen desempeño en términos macroeconómicos, ¿no? Así es. Ahora, con el anuncio de la posible reelección, la reelección se gana. Siempre he dicho, y tú sabes que Estados Unidos es típico en esto, ¿no? Si la gente vota nuevamente por el presidente Abinader es porque entiende que en su gestión hubo más luces que sombras. Correcto. Que eso tenga alguna que otra, digamos, ayudita, porque
siempre, por más crítica que se haga de la oposición, el que está en el gobierno tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, tuviste en el transcurso de esta semana que se hizo la Semana de la Dominicanidad en Nueva York. Y el solo hecho de que el presidente acudiera a ese evento que le da más relevancia, ¿no? Pero, ¿cómo tú me lo desvinculas de lo que es la parte de la proyección política? No hay forma. Imposible. En cualquier acto que esté el presidente, no hay forma de desvincularlo de la parte política. Igual que las inauguraciones. Sí. En cualquier escenario Donde quiera, como tú dices, que se mueve el presidente. El presidente, claro, en medio de una situación lamentable, como lo que ocurrió en San Cristóbal, el presidente tiene que hacerse presente. Claro. Eso es mandatorio. Y fíjate que él mandó primero el ministro de la presidencia, porque cuando el presidente se hace presente, se supone que va con oferta de ayuda. Sí, con soluciones. De ayuda. Sí. Entonces, la posibilidad de la reelección, bueno, según las encuestas, parece que tiene muchas probabilidades, ¿no? Sí. En este momento tiene las de ganar. En este momento. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, el último año es muy crucial, porque tú puedes transitar 3 años bien, pero si en el último año se te complica el panorama, que si yo, un deterioro cambiario, Le hace 2003 Hipólito Mejía. Claro. La quiebra de Banente. Sí. O un retorno de la inflación. No importa que sea por problema externo, Es como la gente lo visualiza y a quien la gente culpa. Tú mencionaste ahorita el caso de la quiebra de Banente. El que sale afectado cuando explota la bomba es el que la tiene en la mano. Sí, claro. Entonces es un año donde el gobierno tiene que actuar con mucha cautela, porque indiscutiblemente que la oposición va a tratar... Se le pegan las cosas buenas, pero también las malas. No, y la oposición, si procede capitalizar algo malo que perjudique al gobierno, lo va a hacer, porque lamentablemente ese es el juego de la política. Entonces es un año en donde el gobierno también tiene que hacer su mayor esfuerzo por llevar a cabo grandes proyectos de inversión. Indudablemente. Donde ha habido debilidad, por lo que ya hemos analizado otras veces, de que los recursos, lamentablemente los recursos para la inversión han sido asignados con mucha timidez en el presupuesto, ¿no? Correcto. Vi que se anunció, creo que un tren metropolitano. Se anunció la extensión de la línea 1, creo que 1, 2, 3 kilómetros más allá de Villamella. Sí, hasta Punta. Y seguramente habrá más anuncio que ejecución de obra. Eso también es típico de una campaña, ¿no? Sí. El presidente pospuso hasta el último momento el anuncio. Algo que no es nuevo, que Balaguer también lo hacía así. Sí. Eso es un asunto de generar expectativas, son estrategias políticas. Fíjate que el anuncio se hizo con un discurso de menos de 3 minutos. Sí. E incluso circuló en las redes. Sí. Fue enviado a través de WhatsApp. Sí, exacto. Entonces, las expectativas yo creo que son ahora mismo son buenas para la economía, porque aparte de los movimientos de recursos que son propios de la campaña, ¿no? Que no ha dejado de hacerse, aunque la Junta dice que todavía, pero estamos en campaña hace tiempo, ¿no? Sí, indudablemente. Pero en adición a eso, se van a avanzar, se le va a dar seguimiento a los proyectos de obra, habrá mucho más inauguraciones, y creo que está contemplada la inauguración de la etapa del metro, ¿no? Final de este año. Exacto. Sí. Antes de mayo, ¿no? Uh-huh. Y habrá muchas ofertas de obras. Seguro. Sobre todo muchas ofertas, ¿no? Sí. Porque hay que justificar de alguna manera lo que se contempla hacer para los próximos 4 años. Esa es la oferta. Exacto. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, y siguiendo lo que ha sido la tradición en la economía dominicana, ese año electoral tiene esa característica a favor. Es probable que los recursos, porque tú dirás, ¿de dónde van a sacar los recursos? No puede ya estimularse una reforma fiscal. De hecho, aunque el Banco Mundial lo sugirió, pero tú viste inmediatamente cómo salieron los ministros. Uno, el ministro de Economía, que dijo que era pertinente, pero que no era el momento.
y el de Hacienda que dijo que eso no estaba en la agenda. Sí. Y es lógico, ¿no? Lo habíamos hablado aquí. Políticamente, claro. no, si no se hace comenzando un periodo de gobierno y se deja correr el tiempo, difícilmente un gobierno se Entonces, el problema son los recursos. Sí. Si se buscan recursos externos, tú sabes ya la situación que hay con el endeudamiento y el espacio para críticas que también esto produce, ¿no? Y no hay manera de elevar los ingresos por la de un vía. día para otro, sí. Eso no es así. No, entonces las limitaciones en materia de recursos van a seguir, quiera Dios, como vamos hasta ahora con lo que son los fenómenos meteorológicos, que no seamos impactados. Sí. Porque eso tiene una doble... Sí. Hasta el momento vamos bien, por así decirlo. Pero tú sabes que eso tiene una doble cara, ¿no? O sea, te afecta, ¿no? Sin lugar a dudas, afecta a la economía. La economía, pero también te puede servir de propaganda por acción. Sí, todo depende de cómo tú reacciones. Exacto. Más que el evento en sí, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, es un año donde hay muchas expectativas, ¿no? Y hay que medir con pinzas cada acción. Claro. Porque de cualquier manera, además del posible impacto económico, tiene un impacto político. Totalmente. Una incidencia política Totalmente. que puede ser positiva. Para el que está en el gobierno es el que puede resultar más afectado. Claro, es así. Mira, Carlos, las remesas siguen subiendo. Campante. Sí, 4% más en el primer semestre. Así es. Sí. Bueno, la remesa, como todos sabemos, constituye ya la segunda fuente de generación de divisas para la economía dominicana. Y tú que retrotraías el caso de la pandemia, fue el sostén en el momento determinado. No, en la pandemia fue que tuvo su mayor despegue, ¿no? E incluso recuérdate que en la pandemia, aunque el desempleo era alto en Estados Unidos, pero entonces aparecieron los programas sociales, ¿no? De transferencia del gobierno. Y la solidaridad no dejó de manifestarse. Y en el año 2021 se pensó que ya iba a romper, digamos que iba a llegar a su tope, ¿no? Sin embargo, fíjate que se ha consolidado en torno a los 10.000 millones de dólares. Que es la proyección que se tenía, incluso. Sí, claro, esa es la media de los últimos 3 años ya, ¿no? Entonces, en el caso del mes pasado, de julio, las remesas generaron 889.4 millones. En julio del año pasado eran 808.6 millones, o sea, un incremento aquí de 80 millones, o sea, un 10% más con respecto al año pasado. Pero el mes de julio fue el mes más alto en lo que va del año. Evidentemente que aquí tuvimos un mes de marzo que tuvo 915, que es el mes más alto hasta ahora, ¿no? Pero julio es el segundo mes más alto, ¿no? Que va del año, ¿no? Que uno pensaba que quizás el mes de las madres, el mes de mayo, podría haber sido el más alto. Sí. Uno pensaba porque esas remesas vienen precisamente para la familia y la madre aquí y eso. Claro. Yo pensaba así. Con respecto al año anterior, al mes anterior, que fue junio, se incrementó en un 5%. Un 5%. Y si tomamos el periodo de los 7 meses, ya las remesas están aportando 5.909 millones de dólares. Más de la mitad de lo que se tiene proyectado. Sí, claro. 5.909. Sí. O sea, eso te va indicando que para el primer semestre la media fueron 5.000 millones. O sea, todo indica que nos encaminamos hacia los 10.000 millones de dólares en remesas. Eso te digo, es correcto. Segundo renglón, repito, después de las exportaciones dominicanas, incluyendo la zona franca, por supuesto, ¿no? Entonces, la remesa, la mayor parte, claro, procede de Estados Unidos, 82.6%, y de España el 6.8%, ahí tú tienes el 90%. Aquí ha incidido mucho la reducción de la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ahora mismo está en un 3.5%, de los niveles más bajos de tasa de desempleo en los últimos 50 años, ¿no? Y eso ha permitido que las reservas internacionales, conjuntamente con el turismo, que la semana pasada nos tuviste, que se encamina hacia la meta de los 10 millones. También 10 millones de visitantes, incluyendo, por supuesto, los cruceristas, que ya son casi 1,5 millones, ¿no? Entonces,
las reservas del Banco Central se han podido incrementar, se mantienen actualmente en 15.400 millones, ¿no? Eso equivale a un 12.6% del Producto Interno Bruto y unos 5.7 meses de importación. O sea, esto es importante porque ahora mismo hemos tenido un ligero deslizamiento del tipo de cambio. Era de esperarse con la reactivación, con la política monetaria expansiva en interés de lograr la expansión de la economía para este segundo semestre. Pues lógicamente hay una mayor presión sobre el tipo de cambio, mayores importaciones para buscarle respuesta a lo que es el incremento en la demanda, ¿no? Y ya se encamina, va hacia los 57 por 1. Pero teniendo el Banco Central estos niveles de reserva, le permite, en caso de que se disparara, necesite apuntalar o estabilizar el mercado, puede hacer uso perfectamente de sus niveles de reserva, inyectándole al mercado. Eso es así. O sea que, desde ese punto de vista, digamos que estamos en una relativa estabilidad cambiaria. No se pretende que tengamos un tipo de cambio anclado, ¿no? De hecho, cuando se tiene ese tipo de cambio fijo que se quiere mantener, como es el caso de Argentina ahora. No, pues es un lío. Eso da origen muchas veces a mayor distorsión. Nosotros lo hemos vivido, ¿no? Pues entonces se quiere mantener un tipo de cambio oficial para determinados tipos de importaciones. Y ahí viene esa especulación, esa oferta y demanda, esa especulación, claro, esa inestabilidad. En el caso nuestro, gracias a Dios, tenemos, como te digo, libre convertibilidad, pero eso no significa que el Banco Central no pueda hacer intervenciones puntuales. Claro. Que lo ha hecho. Sí. Eso es parte de lo que es su rol, ¿no? Claro. O sea que, como te digo, tanto la remesa como el turismo, en las exportaciones de la zona franca mantienen un incremento ya con casi 200.000 empleos generados, sí, ¿no? Y el país tiene ahí entre las remesas, zona franca, turismo, zona franca también son exportaciones. Y obviamente otra fuente de entrada de divisas, como es el caso de los préstamos, donaciones, ya nosotros recibimos muy pocas por nuestra condición, ¿no? Pero el país tiene proyecciones de girar en torno a los 40.000 millones de generación de divisas. La mayor parte se van en importaciones, alrededor de 27.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Pero hay otras también, porque así como hay entrada de divisas por turismo, también hay salida. Sí, claro. Los dominicanos viajan mucho. Claro. Y servicios también. Sí, eso te digo, y las mismas importaciones. Sí, y los pago del servicio, pago a los servicios también financieros. Claro. Carlos, el censo, ¿dieron los primeros avances del censo? Bueno, ya por lo menos conocemos. ¿Cuántos somos? Mira, hay mucho cuestionamiento. Dice la gente que el conteo no es fidedigno. Mucha gente se quedó sin censar. Casi como las encuestas que mucha gente dice, a mí no me preguntaron. Sí, pero hay la habilidad. Estaba viendo una explicación que hacía la directora de la ONE, Oficina Nacional de Estadísticas, de que cuando ocurren ese tipo de cosas, ellos tienen unas fórmulas para establecer esos porcentajes que pueden quedar, que siempre van a quedar en cualquier aplicación del censo, y le permite hacer una proyección casi exacta de lo que es. Ningún censo en ningún país del mundo puede hacer un conteo exacto. Uh-huh. De hecho, las cifras las estamos conociendo ahora, pero desde el momento en que se cerró el empadronamiento a la fecha ya somos más. Sí, claro. La ONU mantiene una tasa para proyectar lo que es el crecimiento esperado, correcto, ¿no? En este caso 10.760. Sí. 10.760.000 se supone, sí, que somos. Yo pensé que pasábamos de los 11. Dijo la directora de la ONU que cuando se termine de cotejar todas las variables que se están aplicando, podíamos estar muy cerca de los 11 millones. Sí, aquí también hay una realidad que no se va a reflejar, y es los inmigrantes del vecino país. Todavía eso no se ha manejado. Esa parte se va a dar en la segunda. Sí, pero ya deberían estar incluidos en el total de habitantes. Es que ellos están separando habitantes y nacionales. Bueno, porque hay habitantes flotantes y hay habitantes permanentes aquí, pero no están empadronados como ciudadanos. O sea, esa es la parte yo creo más interesante, porque eso va a determinar lo que tú planteabas hace unas semanas cuando hablábamos del censo,
de lo importante de la parte socioeconómica, que esos inmigrantes tienen una incidencia muy especial en ellos. Claro. Bueno, tuviste en esta semana que decía el ministro de Agricultura que si no fuera por la mano de obra del vecino país, tuviéramos crisis en el aparato productivo. Así es. Entonces, bueno, 10.760.000. En este caso, en el 2010 éramos 9.445.000. Y eso representa un crecimiento 1.2%. 13.9% del 2000, bueno, porque es una tasa de crecimiento acumulativa, ¿no? Del 2010 al 2022, que fue cuando se hizo el levantamiento, ¿no? Un 13.9%. Pero la tasa de crecimiento, sí, ciertamente, la tasa media de crecimiento es 1.2%. Se redujo, era 1.22 en el 2010, ahora pasó a ser 1.10. Sí. De la anterior era 1.22, sí. O sea que se ha ido reduciendo la tasa de crecimiento de la población. Aquí también tiene que estar jugando un papel importante la salida de dominicanos. Claro, tuviste en esta semana que los dominicanos representan el 10% de Nueva York. Sí. Claro. Eso es evidente. Y no solamente, incluso solamente Estados Unidos, sino muchos otros destinos que, en España, que están yendo los dominicanos. Sí. Entonces, cuando tú tomas en cuenta lo que es la entrada y la salida, probablemente eso es lo que también lleva a que el crecimiento de la población no sea tan acelerado como nosotros suponemos. Hay algo muy importante, y es que en términos de vivienda tenemos 4.418.619 viviendas, pero ocupadas nada más hay 3.689.348. O sea que hay 720.000 viviendas que no están ocupadas, o sea, casi un 20%. Sí. Eso, o sea, que existen dominicanos que tienen una segunda vivienda, ¿no? Airbnb, que han construido mucho para Airbnb, hay muchos todavía apartamentos que se han construido en los últimos 2 años y 3 años que no se han colocado por el asunto de los precios. O sea, hay muchas motivaciones. Sí, mucha gente que tiene finca pero no vive en ella, sino que vive en la ciudad. Pero hay otro dato muy importante, y es que en el censo de 1920, valga decir un siglo, el 83% de la población vivía en el campo. Sí. En la zona rural. Sí. Ahora es al revés. A la inversa, claro. Ahora estamos en 80-20 prácticamente. Sí, la migración hacia las ciudades, claro. La migración hacia las ciudades también y el crecimiento de las ciudades, que ha arropado algunas zonas que antes eran rurales. Bueno, Villamella era rural. Claro. ¿Recuerdas? No, y aquí mismo. Bayona era rural. Toda esa parte ahí y ya Herrera era rural. Claro, y San Cristóbal es casi las afueras de la ciudad, por así decirlo. Y eso pasa con prácticamente, en todo el país se ha dado ese fenómeno. Sí, ¿no? Sí. Zonas que antes eran rurales, quedaron primero como urbano rural y ya son urbanos. Con demanda de servicios que no son los habituales en la vivienda rural. Que complica incluso la acción oficial en proporcionar esos servicios. En algunos casos incluso urbano desde un punto de vista, pero con hábitos y costumbres rurales. Sí. Auténticos. Como en el caso del uso de instalaciones sanitarias. Así mismo es. Bueno, pero de todo modo, la importancia económica del censo es porque permite hacer planes para las empresas, distribuir el mismo gobierno también para tomar en cuenta lo que son las herramientas necesarias para los proyectos de desarrollo. Para las elecciones también. Sí. O sea que tiene muchos componentes para calcular algunos indicadores macroeconómicos, como el per cápita, por ejemplo, los índices de pobreza. O sea, hay mucha información que todavía, como te digo, estos son datos preliminares. Que cuando salgan van a ser más interesantes la realización del censo. Van a sacar la realidad de lo que somos como país, porque a veces vivimos haciendo cálculos y proyecciones, pero cuando tú vas, como dicen, a veces tú crees que estás muy bien de salud, hasta que va al médico. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía nacional y otros temas colaterales, como este caso del censo. Don Carlos Cuello estará con nosotros la próxima semana, como cada semana, repito, aquí en Color Visión. Permítame la pausa.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, Juan Manuel Méndez, dio a conocer que se han descubierto varios cadáveres adicionales en la zona afectada por el reciente desastre en San Cristóbal. En declaraciones ofrecidas a un programa de televisión, Méndez informó que se estima que alrededor de 22 personas han perdido la vida en el incidente. Subrayó que las autoridades están trabajando en la identificación de las víctimas y en determinar a qué personas pertenecen los cuerpos encontrados. Para llevar a cabo este proceso se está contando con la colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. El presidente Luis Abinader participó este miércoles en la misa oficiada en San Cristóbal en memoria de los fallecidos por la explosión que el lunes cambió la vida de muchas familias y alteró la cotidianidad más allá de la provincia sureña. Durante la homilía, el párroco criticó la inseguridad con la que operan empresas como la que provocó la muerte a más de 20 personas, dejando heridas a otras tantas y varias desaparecidas, además de colapsadas decenas de edificaciones. En su última sesión de la segunda legislatura ordinaria realizada por la Cámara Alta, se escogió y juramentó a Ricardo de los Santos como el nuevo presidente del Senado para completar un periodo congresual hasta el 2024. Al pronunciar sus primeras palabras ante el hemiciclo de los Santos, afirmando que este nuevo año legislativo nos superaremos en materia de trabajo y aprobaciones, y aseguró que este nuevo periodo será productivo en la Cámara Alta. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Les había dicho previo a la pausa, teníamos un invitado especial. Ustedes saben que a mí yo tengo una pasión de tantos años en esto del periodismo, y así cuando yo era director de Última Hora lo practiqué mucho con mis estudiantes de la Universidad Católica, que llevaba allá para entrenar. A mí siempre me han gustado los jóvenes. Me han gustado los jóvenes porque veo en ellos el futuro. Me veo a mí mismo cuando yo era joven y cuando yo eché hacia adelante y logré las posiciones que en mi campo, en el periodismo, he tenido. Y cuando yo veo a los jóvenes bien formados, preparados, animados realmente a hacer trabajos por el país, porque mucha gente piensa que voy a estudiar para ganar dinero. Sí, hay que ganar dinero porque hay que vivir, pero también hay que aportar, hay que dejar algo. Los jóvenes, cuando yo los veo metidos en política, yo a veces me pregunto, ¿qué harán estos muchachos en esto? Pero realmente ahí está la esperanza del país. Hoy tengo la oportunidad de conversar con un joven, no es un muchachito, porque cuando le dicen joven la gente se cree que son de 22 años, pues son jóvenes, y además que se lanzan en un mundo tan complejo como son los procesos electorales. Se lanzan a buscar y a bailotearse y a exponerse, precisamente dejando las discotecas y dejando los buenos momentos para tratar de servir a la nación. Tengo conmigo a Roger Pujols a conversar hoy sobre sus aspiraciones a la candidatura a diputado por la circunscripción número 1 por el partido oficial, el PRM. Yo no tengo favoritismo entre un partido y otro. Lo que a mí me gusta son los hombres que deciden realmente aceptar el reto,
por el bien del país. Gracias por acompañarme, Roger. Qué placer conversar contigo. Muchas gracias a usted, don Rudy. Para mí es un inmenso placer, seguidor suyo desde muchachito. Yo consumía mucho programa, no solo nacional, sino programa político, desde muy pequeño con mi padre. Y lo veía siempre, lo veía a usted, a Miguel Franjul y a esa camada. Y para mí la verdad que es un honor estar aquí con usted. Gracias por acompañarnos y entramos en materia de una vez. Sí, señor. ¿Por qué tú quieres ir al Congreso? ¿Qué tú crees que tú puedes hacer en el Congreso? ¿Qué necesita el Congreso para que las ideas tuyas se plasmen ahí en el debate cotidiano? Claro que sí, agradecido también de su público. Mire, la verdad que yo creo que lo más difícil de este ejercicio para mí ha sido tener que hablar de mí, tener que hablar de mis cualidades, de mi recorrido, porque es un ejercicio al que yo no estoy acostumbrado. Pero partiendo de su pregunta, puedo decirle que, teniendo que contestarla, me considero yo un transformador. Me considero un transformador que ha buscado siempre retribuir de alguna forma lo que la sociedad, en este caso la sociedad dominicana, me ha dado. Haya sido eso poco o mucho, que en mi caso estimo que ha sido bastante. Sobre todo por los logros en materia de estabilidad política y económica que han venido sucediéndose gobierno tras gobierno durante los últimos 50 años en República Dominicana. Y en este momento me luce a mí que República Dominicana vive un momento de transformación, vive una coyuntura de transformación que nos combina a dar un salto al desarrollo. Nosotros hemos observado buenos niveles de crecimiento económico, de estabilidad política, de paz social. Sin embargo, hay deudas, sobre todo vinculadas a los problemas fundamentales de la nación, que deben ser enfrentadas. Unas facturas históricas. de toda la vida. Correctamente. Y estamos hablando todavía, de apagones. Y yo recuerdo, yo era muchacho cuando la famosa chichigua de Julio Sauri. Tú no eras ni siquiera un piropo en esa época. Y ya se habla de lo mismo todavía. Claro, y eso es una excelente forma de graficarlo, porque yo que he consumido siempre noticias de contenido sociopolítico desde muy pequeño, en los noticieros, en ese momento, en un canal amigo de los noticieros, después que yo salía del colegio siendo muchachoncito, con 9, 10 años, ya se hablaban de los apagones, se reportaban apagones, y todavía tenemos un tema pendiente. Entonces yo pienso que República Dominicana debe darse la oportunidad de dar ese salto al desarrollo, ese salto a la transformación. Me parece que estamos en un excelente momento para ello. Tenemos un gran líder al mando de las riendas nacionales, y en ese sentido me luce que con mi recorrido académico, profesional, público, privado, puedo yo hacer un buen aporte desde el Congreso Nacional. Tú eres abogado y uno se pregunta, ¿y por qué una persona joven, de éxito, con buena formación académica, se mete en la política? Porque uno piensa a veces, oye, hay que coger pelo en la política, compadre. Y además de eso, si llegas, después de eso es que hay que tener cuidado y coger pela para sostenerse y aportar. Yo creo que José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, lo pone de forma muy, muy inteligente. Dice, en política se trabaja para trabajar más. Y la verdad que es así, por lo que he visto es así. Pero yo pienso que los grandes cambios, las grandes transformaciones se gestan desde el Estado. Yo, por ejemplo, en mi época de estudiante, fui secretario general del Comité de Estudiantes de Derecho. Posteriormente fui presidente fundador de la Asociación Nacional de Jóvenes Abogados de la República Dominicana. Yo creo mucho en crear, y ahora quiero crear desde el Congreso Nacional y a la vez contribuir, digamos, de alguna manera, con esa queja nuestra de la sociedad sobre lo desgastado, lo descreído que es el político dominicano. De repente, tal vez, para mí sería muy provechoso dotar, en la medida de mi posibilidad, de un poco de legitimidad, de un poco de credibilidad al perfil del político, y que los otros jóvenes talentosos también vean que en política no todo está perdido. ¿Qué tú crees que puede ser tu aporte? ¿Hacia dónde? Porque uno tiene metas, sí. y hay en el transcurso de la vida, uno va viendo cosas y dice, ¿y por qué la Cámara de Diputados no hace esto? ¿Por qué nuestros legisladores no se inmiscuyen en esto? ¿Qué nos hace falta aquí y allí? Y no es el hecho de que no lo hayan hecho lo que están por desidia o por lo que sea, no es la crítica, sino lo que yo puedo hacer para que se conjure. Correctamente. Mire, nuestra propuesta, nuestro plan legislativo, esencialmente se fundamenta en 3 ejes transversales. ¿Cuáles son? Que son juventud, clase media y sectores vulnerables, y
también industrias reguladas, porque sin industrias reguladas fuertes no se da ese salto a la transformación que yo he mencionado anteriormente. Y por industrias reguladas me refiero no al hecho de regular las industrias que existen, sino a propiciar las condiciones para que industrias que están en sectores regulados de la economía se fortalezcan. Y en el marco de ello, como ejes temáticos, tenemos vivienda, salud, educación y cultura, protección del medio ambiente y un eje que he, digamos, venido acariciando, trabajando, puliendo, fruto de una preocupación también muy cívica, que tiene que ver con algo que he titulado tranquilidad emocional de la sociedad. Sin embargo, cuando en el eje de protección del medio ambiente yo planteo el tema de los incentivos fiscales verdes, lo hago en el marco de algo muy importante, que es el pacto fiscal que ordena la ley 112, o sea, esa reforma fiscal integral que debe producirse no para poner más impuestos, sino para propiciar las condiciones económicas, financieras, recaudatorias que den al traste con el desarrollo de República Dominicana. Y me parece que, sobre todo en esa parte, habiendo yo hecho el máster en Derecho Fiscal, en Derecho Tributario de la Universidad de Georgetown y el máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York, que para la fecha estaba entre las 5 mejores escuelas de Derecho de Estados Unidos, y complementado eso, digamos, con la vocación académica hacia lo público que he tenido, si usted toma eso, se da cuenta que yo puedo perfectamente hablar el lenguaje de quien es sujeto obligado, es decir, sujeto imponible, el que paga impuestos, pero también me he preocupado por cultivar la sensibilidad de los sectores que son beneficiarios y correligionarios de la recaudación impositiva. Es decir, que yo creo que los grandes aportes que plantearía yo en esa materia esencialmente van ligados al tema de reforma tributaria y a esa parte que es un eje que se convertirá en transversal de nuestra campaña de la tranquilidad emocional de la sociedad. Tú hablas de fiscal, tributos fiscales o fiscales verdes. Uh-huh. ¿A qué te refieres? Bueno, mire, yo creo que el sistema dominicano, el sistema en general, tiene una injusticia intrínseca, que es que trata fiscalmente en los mismos términos a quien contamina menos respecto de quien contamina más. Es decir, una empresa que se toma el tiempo de clasificar la basura, de llevarla a un depósito centralizado, especializado para posterior reciclaje o tratamiento de esos residuos, de invertir en material biodegradable, de reducir su huella ambiental. Nada de eso el Estado dominicano propicia condiciones para que al final... Lo reconoce como, correctamente, como un aporte. Como un mérito desde alguna perspectiva, la más tangible de ellas, fiscal. Sí. Entonces, la idea de incentivos fiscales verdes se trata de redistribuir la carga contributiva, no necesariamente de poner más impuestos, de forma tal que eliminemos esa injusticia intrínseca de que usted que se toma el tiempo y gasta la gasolina que aporta en su presupuesto mensual para tratar de una forma el medio ambiente, sea tratado en correspondencia con esa práctica. Se trata de eso, se trata de, como dice Bernie Sanders, un referente político norteamericano, una buena política ambiental es una buena política económica y nosotros acá debemos ya darle más peso al tema del buen comportamiento respecto al medio ambiente. Roger, tu posicionamiento a lo interno del partido, ¿cuál es? ¿Qué vida política tú has estado haciendo y qué has hecho? Porque estamos ahora en la fase de ir a la candidatura, o sea, tú eres precandidato, aspirante a la candidatura. Correcto. Entonces, estás en la fase interna, por así decirlo. Correcto. ¿Qué labor política tú has hecho en la fase interna, que no fue, dame sacar este muchachito de aquí que para ponerlo aquí, o no son piezas, son realmente posicionamientos que se ganan? Claro, claro que sí. Lo primero es un testimonio de respeto a los contendientes de esta misma posición en la fase de precandidatura. Son jóvenes, esencialmente jóvenes, muy valiosos. Muchos jóvenes. El mayor tiene apenas 44 años. O sea que es un joven también profesional. Oye, estoy en los 73 y me siento joven. Exactamente, es lo que le digo. Me quito el sombrero ante la decisión de todos ellos de aportar desde esa curul, de asumir el reto, el desafío de hacer esta labor que no es fácil. ¿Cuántos aspirantes hay? Hay 10. En la circunscripción 1. Exactamente. ¿Y cuántos diputados saca la circunscripción 1? Hay 6 diputados para esta circunscripción, pero
los que estamos contendiendo para esta fase somos 10 respecto de 4 posiciones, porque solo 4 posiciones se elegirán mediante la modalidad que ha elegido el partido, que es el tema de las encuestas. Sí, El partido simplemente ha ejercido un derecho que le confiere la normativa electoral, ha elegido la modalidad de las encuestas para la selección de sus precandidatos con miras a convertirlos en candidatos a diputados, y en este marco aprovecho y les digo que si les encuestan, si les llaman por teléfono, si les abordan en la boca del metro, en una plaza, en algún negocio, y nuestra propuesta le parece a ustedes sensata, que siéntanse completamente libres y confiados de elegir el nombre mío, Roger Pujols, para candidato a diputado en esta circunscripción, y yo también me hago compromisario de ser un buen representante suyo ante el Congreso Nacional. En el marco de eso, don Rudy, la verdad que 10 posiciones, de 10 aspirantes, de los cuales se elegirán 4, hay 2 reservas del partido, y a nivel de vida partidaria, esta modalidad le brinda la posibilidad de que como la encuesta no va a ser cerrada a los miembros del Partido Revolucionario, sino es que abierta. es abierta, pues bueno porque por la encuesta. exactamente, brinda otro tipo de alternativa. Al margen de ello, nosotros hemos venido socializando el proyecto con los compañeros de las diferentes zonas que componen la circunscripción 1, que son 13, y hemos ido creando equipos en cada una de ellas. Es un proyecto que a nivel de estructura partidaria va muy bien, y sobre todo cuando usted considera que lo hicimos público el 2 de julio, que fue cuando inició el plazo para precampaña según la proclama de la Junta Central Electoral. O sea que vamos relativamente bien y sobre todo haciendo un buen trabajo. ¿Cuál es la correlación de fuerzas en este momento en la circunscripción 1? A nivel de alto liderazgo, yo le diría que... No, la correlación de fuerzas entre los diputados que hay. Ah, bueno, excelente. Sí. Los diputados actuales. Actuales, sí, ahora mismo. Ahora mismo el PRM tiene 2 diputados. 2 diputados de 6. La Opción Democrática tiene 1. Son 3. Y PLD tiene 2 diputados. Y hay otro diputado que se me escapa ahora, pero es Opción Democrática. Pero hay uno que se me escapa. Sí, pero hay 2 y 1. Y otro que no recuerdo a qué partido pertenece. Y en esa misma correlación de fuerzas, ¿cómo tú ves que se está pujando ahí? Porque nosotros también, tú estás en tu campaña, pero los otros están también en campaña, tanto a lo interno como hacia lo externo. Sí, claro. ¿Cuál es a lo interno que tú entiendes que es tu posicionamiento frente a tus propios compañeros y de cara a los otros? Porque los otros pueden tener, no sé si va a repetir este muchacho Horacio de la 1. Tengo entendido que se va a presentar. Se va a presentar también Horacio, que tiene una buena visión. Omar Fernández es de la 1. Perdón, Omar es el que nos faltaba. Omar es de la 1. Que fue por el Partido Reformista, pero es de la boleta de la Fuerza del Pueblo. Correcto. Y da por la Fuerza del Pueblo. Son buenos aspirantes, porque están en el ejercicio. Son buenos aspirantes. Y han tenido buena validación. Claro. Entonces, pensando en eso, la lucha va a ser fuerte. Sí, es una lucha fuerte. No es one side, ¿no? Y tenemos ahí también, entre esos candidatos actuales, que también están aspirando nuevamente al caso de nuestro compañero Elías Matos, que está muy bien posicionado en el PRM. Sí. Omar no sé si vaya a aspirar a otra posición. Él ha dejado... Sí, bueno, pero como no se ha definido, claro, uno le marca ahí. Yo también, porque él no está muy claro respecto de lo que va a hacer. Sí, se habla de candidato a síndico, se habla de candidato a senador. Exacto, y él también mencionó que si se tiene que quedar, se queda. Es decir, que a esta altura él no tiene mucha claridad respecto de sus próximos pasos, de manera que yo también lo computo como parte de eso. La lucha no va a ser fácil, la lucha va a ser es importante, pero tú sabes que eso es importante, ese tipo de luchas, porque obliga a los verdaderos aspirantes, no a los que quieren que le pongan una posición en las manos, a emplearse a fondo, a hacer propuestas, a discutir propuestas, a hacer campaña, no campaña de salir por ahí para que la gente lo vea, sino ir a decirle a la gente que usted piensa o no piensa. Completamente. Eso primero nos combina a nosotros a hacer una campaña basada en propuestas. Tenemos la suerte de que competimos en una circunscripción que engloba el voto más consciente y más exigente del territorio nacional completo. Es una de las circunscripciones más variopintos que hay. Sí, claro, es muy heterogénea. Sí. Usted también tiene el voto consciente y exigente, pero de repente se topa con un bolsón de pobreza en la que el discurso tal vez no le funciona como le funciona en Naco o en Piantini. Pero la realidad es que nos lleva a nosotros, nos fuerza a nosotros a preparar una propuesta
de gestión legislativa importante de cara al convencimiento de los electores. Esta es tu primera acción política en busca de votos, o sea, en un proceso electoral. ¿Por qué te motivaste? Bueno, Porque uno dice, a lo mejor yo estoy más cómodo en mi posición que tengo, yo soy abogado, yo tengo una posición ahí, entonces, ¿para qué meterme en esto? No, y a lo mejor no, don Rudy, yo le quito el a lo mejor. Yo estoy más cómodo como abogado y estaba más cómodo como abogado en el sector privado que como abogado en el sector público. Y estoy casi No, te seguro creo. Sí. Y estoy casi seguro que estaré más cómodo como abogado en el sector público que como diputado. O sea, es un declive, digamos, de comodidad, pero que pienso yo, partiendo de mi convicción personal de que las grandes transformaciones se gestan desde el Estado, pues pienso yo que ese declive de mi comodidad, entre comillas, pues se traduce en la posibilidad de yo hacer un aporte mucho más concreto, mucho más poderoso desde esas posiciones que desde posiciones que ostenté anteriormente. O sea que al final se trata, va en línea tal vez con la convicción mía de dar clases universitarias, de dar clases en colegio, que lo he hecho, de publicar los libros que he publicado. No es cómodo usted sentarse a trabajar y a aglutinar ideas y a producirlas, pero creo que es un legado importante y en ese mismo sentido, esa vocación social, esa vocación política que siempre he tenido desde muy joven, pues creo que alcanza su punto cúlmine con esta aspiración a diputado. ¿De dónde viene esa vocación política tuya? Bueno, yo la verdad que cuando me pongo a mirar hacia atrás, mi padre fue dirigente del PRD en los 70, cuando ocupó una posición de liderazgo medio importante en la entonces zona H, antes de que se dividiera. Y ha sido un hombre con mucha curiosidad política, siempre. Y la verdad que creo que en alguna medida pude haberlo heredado de él. Sí. Recuerdo que mi primer contacto con un tema político candente fue en el balcón de lo que era mi casa, con 9, 10 años, que leí el artículo del profesor Narciso González. Lo recuerdo como hoy el título, aunque parece que no es ese, Balaguer, 2 puntos, lo más perverso de América Latina. Y a partir de ahí la desaparición. Mi madre fue servidora pública, es servidora pública, ingresó en el gobierno de don Antonio Guzmán y todavía sigue rindiendo servicios al Estado Dominicano, y creo que a partir de esa mezcla pues algo habré heredado yo ahí que me haya movido por también. Ahí le corren a uno. Yo te entiendo en eso, porque te preguntaba ahorita de la comodidad, porque una vez un presidente al asumir el poder me ofreció que yo quería algún cargo. Se me cuadró la cabeza, porque yo nunca me he supuesto trabajar en la administración pública. Cuando uno conoce las reglas de la administración privada y de la independencia de uno cuando uno es profesional, uno entrar a ese mundo que tiene unos códigos especiales. Terrible. Tiene unos códigos, sí. Yo digo, caramba. No, mire, no es fácil, te lo digo yo. Yo tengo todavía amigos allá en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Un saludo a mi amigo Joel Nazario, que al sol de hoy se queja mucho todavía del conjunto de reglas ese que usted menciona. Sí. Y esos códigos hay que mantener una imagen, no una imagen visual personal, sino una imagen real en el ejercicio de sus funciones. Correcto. Porque no hay cosa más difícil que cuando a uno lo estigmatizan. No. Volver hacia atrás. No, eso es difícil, eso es complicado. ¿Cuándo entonces, en este proceso de la campaña interna, las primarias son en octubre? Estamos a 45 días, casi 2 meses de esto. ¿Cuáles son los pasos que tú sigues ahora? Bueno, mire... Porque ahora no se sabe si sí o si no. No, así mismo. Pero fíjese que el caso de nosotros es más especial todavía, y le comento por qué. Como usted bien ha dicho, el primer domingo de octubre debimos haber celebrado, como muy tarde, la actividad para la selección de los candidatos. Pero ¿qué pasa? El partido, en el caso de los diputados, puso como fecha para inicio de las encuestas el 15 de julio. Es decir, que nos dio 13 días de precampaña. Gracias a la vida, no se llevó a cabo el 15. Posteriormente se pospuso para el 28, 29, 1 de agosto, luego 8 de agosto. Y aparentemente las encuestas comenzarán a partir del día de hoy. Es decir, que nosotros... O sea, que lo están midiendo. Claro, nosotros no tendremos la posibilidad de correr hasta octubre, sino que ya en cualquier momento se definirá quién queda y quién sale.
y entonces a partir de ahí a recomponer fuerzas, porque esas fuerzas de lo que salen probablemente asuman un proyecto, y a seguir trabajando con todo para que el Partido Revolucionario Moderno siga adelante y logre una buena participación, mejor de la que tuvo en el 2020 en la circunscripción 1, en el caso de la Cámara de Diputados. Yo espero, Roger, que volvamos a conversar ya siendo candidato para hablar específicamente de proyectos, excelente, de planes, claro que sí, de ofertas directamente al electorado y de la visión que se tiene de la labor congresual. Claro, ahí en esa conversación podría yo mencionarle el tema de que usted refería de los incentivos fiscales verdes, el tema del incentivo a la vivienda joven, el tema del sendero cultural de los ingenios como creyente en la cultura o del bono juvenil cultural, y el tema también de la propuesta esta que hemos conversado de la tranquilidad emocional de nuestra sociedad. Nosotros, yo digo que estamos muy tranquilos en este set conversando, todas las personas que estamos en el set, frente a cámara y detrás de ella, estamos tranquilos, pero tan pronto tomamos un volante, se genera un estado de intranquilidad que nos agobia, que no necesariamente tiene que ver con nosotros, aunque tiene mucho que ver con nosotros, sino que es un estado generalizado. Por eso hablo yo de la tranquilidad emocional de la sociedad como tal. Hay una presión social que uno no puede escapar a ella, Así definitivamente. es. Así es. Pues yo espero verte, Roger, para que hablemos con detalles de estos planes, ya tú siendo candidato por el PRM Circunscripción 1 a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, don Rudy, a usted y a su audiencia. Gracias por acompañarme. Buena conversación, se lo dije desde el principio. Yo no sabía que iba a salir de esto, pero cuando uno ve los perfiles, uno sabe que las conversaciones son buenas. Gracias por acompañarme. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Las autoridades locales han elevado a 106 el número de personas que han fallecido en los incendios que se han registrado en la isla de Maui, en Hawái, aunque hay todavía centenares de personas desaparecidas. Los datos han sido actualizados por el Departamento de Policía de Maui, donde varios incendios han devastado parte de la isla durante la última semana y hasta donde el gobierno de Estados Unidos ha desplazado un equipo forense para reforzar y avanzar en las labores de identificación de las víctimas provocadas por el fuego. Estados Unidos ha lanzado los preparativos para una nueva pandemia mediante la búsqueda de mutaciones de virus, declaró el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológicas rusas, Igor Kirillov. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, presidente entre 2007 y 2017, afirma en una entrevista que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue un complot de la derecha para afectar al aspirante del correísmo Luisa González y además no descarta presentarse de nuevo a las elecciones. El gobierno que preside Daniel Ortega continúa reprimiendo a la ciudadanía y violentando los derechos ciudadanos individuales y colectivos de los nicaragüenses a 5 años de la revuelta popular que estalló contra el Ejecutivo, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua hoy divulgado. Así llegamos al
final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez, a esta misma hora aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.